Kelly fue a un personaje que me ha dado la oportunidad o que me dio la oportunidad en ese momento de retarme mucho. Entonces, pues bueno, pura felicidad estar en este grupo tan bonito. Cuéntanos, bueno, Norma, como... Perdón, creo que faltaba igual que todas, a mí me da mucha felicidad haber recibido la noticia. Yo ya conocía a Chichas, a Eduardo, a Norma y al equipo de Errante Films, porque tuve la fortuna de también trabajar con ellos en una película hace como 4 años ya. Y al final le dijimos a Eduardo que por favor pues, nos avisara cuando hiciera su siguiente película, que nos diera la oportunidad de hacer casting, y dijo que sí. Y llegó el día, ¿no? Entonces, hace casi 2 años que me dijo que ya estaba listo el guión de la siguiente película, que si lo quería leer, y le dije que encantado. Lo leí y mucho más encantado. El guión me pareció increíble, la historia de 10 historias distintas, todas diferentes pero similares. Te identificas con cada uno de los personajes, aunque sean algunos súper distintos a ti, y fue como algo muy entrañable, ¿no? En el momento en el que lo leí fue como, esto ya está provocando cosas leyéndolo, imagínate actuándolo. Entonces, le dije a Eduardo que sí, que estaba adentro, tuvimos unas lecturas, tal, pero obviamente pues ya me conocía, pero tenía que él estar seguro que sí, yo daba el personaje, ¿no? Y ya, así fue como yo entré a conversaciones. Listo. De Ligia Oliverde al Cine Colón, la pregunta para Norma. Platícanos un poco del proceso de escritura, dado que son varios guionistas, unos con más experiencia que otros, incluso Eduardo Lucatero ya tiene su ópera prima. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cada uno escribió un acto o entre todos trabajaban el guión completo? Bueno, gracias por la pregunta. Esto lo trabajamos a manera de ensamble, en donde la idea original es enteramente Eduardo. Entonces él ya individualmente fue con cada uno de nosotros, cada guionista, a platicarnos el general de la historia, ¿no? Como un trazo muy amplio, muy general. Y nos hizo varias propuestas, varias premisas para que nosotros desarrolláramos una o dos, o creo que por ahí Lucatero creo que escribió 4 historias. Entonces, obviamente nos dio todo el árbol genealógico de la historia, quién es novio de quién es primo de quién, todo esto ya lo había trazado Eduardo primero en su cabeza, y entonces a raíz de eso nos dio a desarrollar a nosotros particularmente ciertos momentos de los personajes. Entonces, después tuvimos un segundo momento en donde nos reunimos ya todos, nos conocimos todos los guionistas, algunos ya nos conocíamos, Carla Coronado, que es una muy buena escritora, guionista, dramaturga, que estuvo también participando como actriz en la película anterior de Errante Films. Ella también fue guionista de esta película. Idalia, Catero, Eduardo, ¿no? Todos nos conocimos, nos vimos en 2, 3 sesiones de trabajo para ponernos de acuerdo, para darles unas leídas, y esto pues el proceso de escritura que va teniendo en general los escritores, ¿no? O sea, nos reunimos, lo probamos, lo leemos y hacemos un segundo tratamiento, un tercer tratamiento a raíz de ver qué cosas pueden funcionar, ¿no? O a lo mejor si alguna historia está obstaculizando o algún evento está obstaculizando la progresión dramática, pues entonces regresábamos y componíamos ahí, atábamos ese nudito otra vez, lo ajustábamos y otra vez lo poníamos a prueba y lo echábamos a andar, ¿no? Esto fue más o menos como fue el proceso. Claro que todo el tiempo estuvo llevado, y yo creo magníficamente, por Eduardo, porque es una chambota dirigir pues una historia con tantas ramificaciones, con tantos personajes, con tantas vertientes, y que todos los personajes están entrelazados y relacionados, y que además somos diferentes escritores, diferentes cabezas que están uniendo esa historia. Pero bueno, Eduardo lo logró
yo creo que bastante bien. ¿Cuál para ustedes fue como aparte de su personaje, cada uno, cómo fue más bien su trabajo para llegar a ese personaje? O sea, ¿cómo se prepararon? ¿Qué hicieron? ¿Empiezo yo? Okay. Bueno, en mi caso, después de las primeras lecturas que tuve con Eduardo, nos tuvimos la oportunidad de estar muy de cerca, creando en conjunto cómo iba a ser toda la historia de Kelly, que bueno, ya de cierta manera ya estaba marcada por la relación de su padre, que es el personaje del Chimpa que interpreta Alberto Estrella, pero creo que queríamos dedicarnos mucho a la sutileza, a trabajar mucho cómo había sido la infancia de esta mujer que vive en un entorno tan violento, que se dedica al robo de autos, que tiene un pasado muy tormentoso y que es lo que la permea ahora y lo que la obliga a ser como es, ¿no? Entonces hicimos mucho ese trabajo y creo que particularmente Eduardo quería que con este personaje no cayéramos en el cliché de pensar que porque vive en un cierto sector o pertenece a un cierto sector de la población, cayera en un cliché. Entonces tratamos de hacer un trabajo de investigación, pero que fuera no con referentes a lo mejor en pantalla, sino Eduardo me pidió que me fuera literal a platicar con personas, tanto mujeres como hombres, que pudieran estar en una situación similar a la que se encuentra mi personaje y a partir de eso de poder convivir con la gente dentro de su cotidianeidad, pues me pude empapar un poco de toda la información que los rodea y sobre todo de su perspectiva, desde el lugar desde donde ellos ven las cosas, desde no juzgar, sino acompañarlos en su vida diaria y poder observar cuáles son sus referentes, cómo es su vida diaria y así poder construir mucho más profundamente a Kelly. Tuve también la oportunidad de trabajar muchísimo con Pia, ensayamos mucho antes de llegar a la filmación, sobre todo una de las escenas en particular porque requería de mucha presión en lo físico también y creo que la prioridad de Eduardo era que nos olvidamos al momento de llegar al set de esa parte coreográfica y que estuviéramos totalmente concentradas y entregadas a la escena, creo que sobre todo para Pia, que llevaba un poco más la batuta a nivel físico. Y entonces, pues es muy enriquecedor, ¿no? Poder tener oportunidad de trabajar con tu compañera tan cercanamente, eso creo que además te genera cierta confianza y cierta seguridad y puedes llegar al set a hacer tu trabajo lo más plena y cómoda posible. Ya que ¿Alguien más? ya que me mencionaste, sigo. Sí, lo que menciona Maffer fue un proceso bien interesante en pues en esa película en particular con Eduardo, porque ahorita hablo del proceso previo, pero una vez que comenzamos a trabajar, digamos, juntos los personajes, en mi caso con Crisa y la Xochitl y con Maffer, ese espacio de trabajo le dio una nueva dimensión al menos en mi caso, a la Trina con Maffer, porque todo lo que yo tenía trabajado de quién era la Trina, o sea, tuvo ciertas modificaciones en cuanto a la energía que traía más, que es una actriz a quien yo no conocía. Entonces, en este espacio de ensayos, como
como dice Mafer, eran unas escenas con requerimientos técnicos específicos, entonces fue muy enriquecedor poder tener eso para continuar construyendo a la Trina. Y mi personaje es bastante interesante en ese respecto porque como le sucede algo tan contundente al inicio de su historia, que la lleva a cambiar por completo en cuanto a su personalidad, su cuestión física, quería, bueno, junto con Eduardo, lograr que hubiera un cambio sustancial entre quién era Fernanda y quién era la Trina. Sin embargo, también son la misma persona, entonces, fue de alguna forma trabajar personajes distintos, pero con con un hilo conductor que fuera claro. Especialmente para la Trina trabajé con Alfonso Cáramo, que me ayudó a encontrar como ciertos tonos de voz para la Trina que se encuentra en un momento donde ya vivió en otra parte de México y donde pues también conscientemente trata de cambiar quién es. Y fue bien padre trabajar con Eduardo porque no siempre hay tanto tiempo para preparar un personaje, y no es que en este caso lo haya habido, pero nos interesaba mucho encontrar cuestiones físicas y de voz específicamente que nos dieran referencia de ser dos momentos en la vida de este personaje completamente distintos, y ser parte de todo ese proceso con ellos. Por ejemplo, para todos los tatuajes que tiene la Trina en su historia, trabajé muy de la mano con Jimmy McFly, con el equipo de arte, cosa que para mí era muy importante porque son cosas que igual el espectador no necesariamente tiene que tener claro, pero el que para mí como actriz fuera claro el por qué tenía específicamente esos tatuajes en los párpados, el por qué me había hecho ese cuervo en la cara. Son recursos importantes al momento ya de estar en escena. Entonces el que Eduardo nos dejara ser parte pues sí, como tan cercana de ese proceso de construcción de personaje, creo que fue algo pues muy grato que bajo mi punto de vista enriquece a los personajes. Gracias. Sí, como dice Pía, creo que eso de este proceso fue la minuciosidad con la que se abordaron los personajes. Entonces, desde el primer trabajo de mesa que hicimos varios, lo cual está padre porque luego no se hace, era pues justo, sí, bueno, este texto, por qué, a dónde va, por qué estas palabras, aparte porque la historia de mi personaje no es en la actualidad, es antes. Entonces también había luego ciertos términos y todo que dices, bueno, es que así se decía antes y así se decía antes para tal cosa específica y todo, y desde ahí creo que empezó a cobrar vida la magia del lenguaje, que creo que en esta particular es muy importante porque, como se llama conversaciones, es pues el poder de las palabras, ¿no? Y eso se trabajó mucho en el proceso. Y luego trabajar con Marco fue muy bonito, es un actor muy generoso, tenía muchas inquietudes que a mí me ayudaban también todo el tiempo. Y luego pues fueron estas lecturas entre ambos que se iban enriqueciendo, que íbamos encontrando, que íbamos profundizando. Y fue un proceso, pues, hasta cierto punto largo, lo digo porque luego no es posible que sea más amplio por diferentes cuestiones de en este país, pero fue un proceso que llevó lo necesario, pues. Y luego ya cuando vino el momento del vestuario, lo mismo, ¿no? Había mucha especificidad en por qué este suéter o por qué esto, o por ejemplo, dudamos si el pelo, si cortarme el pelo o no cortarme el pelo, y fue así, ¿sabes qué? Mejor no el pelo, sino la malla, porque entonces tu personaje lleva una peluca cuando hace, porque se dedica pues a la prostitución. Entonces, bueno, llevar una peluca en su outfit, ¿no? Entonces ya visualizas el outfit, entonces en lugar de tener que cortar el pelo, pues esta malla, entonces ya automáticamente te remite a la peluca, luego el maquillaje va por este lado, porque si tienes un maquillaje, luego nada más te lo quitas, pero descuidado, porque este personaje es descuidado, o sea, todo era
pues es un sinfín de detalles que iban armando al personaje hasta el momento de llegar al día de la filmación, donde ya había todo un contexto y un background lo suficientemente, perdón, es que no recuerdo la palabra, lo suficientemente fuerte como para que las cosas fluyan. O sea, ya más bien jugar, no estar como diciendo, bueno, como por dónde lo voy a hacer, como batallando con los textos, ya llega el momento de jugar. Después de un trabajo así, eso también fue muy lindo, que ya llega el momento de jugar, al momento de filmar. En mi caso estuvo muy interesante porque, como dicen, no tuvimos tanto tiempo de trabajo de mesa, pero sí tuvimos suficientes sesiones para descubrir cosas nuevas y para encontrar cosas interesantes. Tuvimos la fortuna de tener algunos ensayos, Christopher Pia, yo, con los que trabajé, y con Eduardo, con el lector, siempre muy minucioso, como dice Michelle, y siempre muy, muy verdadero, ¿no? Siempre logrando, o más bien intentando lograr que todo sea verdad, que todo salga de algún lugar y que no sea nada falso para querer llegar a algo. En mi caso, mi personaje, tengo muchas referencias de hombres así que están pasando por esto, amigos, conocidos, tal vez algún tío. Es algo muy conocido y me gustó mucho cuando lo leí porque yo quise tocar esos puntos, yo quise llegar ahí. Creo que lo más importante en este proceso, al también haber tenido de alguna manera prisa, era todos los días darle, ¿no? Escribir, ensayar, regresar, seguir escribiendo. Pasaba de que estaba lavando platos y me caía un 20. No, escribo que Ramiro es más así, ¿no? Y lo escribes. Así vas el proceso todo el tiempo, no te deja dormir, ¿no? Hasta dormido a veces te despiertas o sueñas algo porque se va haciendo parte de ti. Y ese es creo que un trabajo que todos nos podemos identificar como actores cuando estás trabajando tu personaje, sobre todo sabiendo que tienes unas semanas más para empezar a filmar y pues quieres hacerlo a la perfección, ¿no? Quieres estar lo más preparado posible en vez de estar a la mitad del rodaje y pues haber descubierto algo que pudiste haber descubierto antes. Encontré aquí una pregunta. Me voy a dar la tarea, me voy a dar el permiso de contestar las dos. Igual ahorita mis compañeras también contestarán la otra. Yo les diría a la gente en casa que vaya a ver la película. Una, porque es el regreso de ir al cine, por fin. Y dos, porque en cada personaje que vean en conversaciones van a encontrar algo, se van a identificar con algo, aunque sea la Trina o Kelly, que digan, no, pues yo no tengo nada que ver con ella, van a ver que sí. Y eso es lo bonito de este film, es lo entrañable, que en cada personaje todos nosotros encontramos cosas que nos hacen sentir en casa, que nos hacen cuestionarnos, que nos hacen preguntarnos de diferentes situaciones, ustedes ya lo verán también. Y Humberto, fue una experiencia muy padre, la verdad es que tú cuando eres actor, pues obviamente lo que quieres es hacer cine, ¿no? También es uno de checklist. Sí, yo lo que más he hecho es televisión, series, y esta es mi segunda película, afortunadamente con el mismo equipo, y afortunadamente lo digo porque con este equipo se ha trabajado increíble. La producción, la dirección y el elenco en el que me ha tocado trabajar ha sido una gran experiencia, entonces puedo decir que para mí personalmente saltar a la pantalla grande de esta manera es increíble, porque pues puede ser lo contrario, ¿no? Que sea alguna experiencia negativa, pero en este caso todo fue positivo, los personajes, los días de llamado, el equipo, todo, ¿no? Desde que llegas y todo lo que no sale en cámara, en cuadro, al final, todo lo que hay detrás también fue una gran experiencia. Chicas, Liz Hill nos pregunta, ¿qué le dirían a las personas sobre qué trata la película para que quieran ir a verla? A ver, aprovecho yo de una vez, que no había hablado. Bueno, yo aprovechando esta pregunta, yo observo en la película que en todos los personajes hay un parteaguas, ¿no? O sea, vemos a un personaje que está viviendo una circunstancia determinada o en un estado determinado, y dentro de la historia vemos como su mundo, por cierta circunstancia, cambia.
y hace que su mundo se ponga de cabeza, ¿no? Entonces, estas circunstancias a veces son que se encuentra con el personaje, con un amigo que no veía hace muchísimos años, que se encuentra con un amor o que simplemente se da cuenta de que no es feliz, pero hay algo que detona es el que ese personaje tome conciencia y se dé cuenta que no es feliz, ¿no? Entonces, yo esto le diría a alguien para que vaya y vea la película, ¿no? O sea, el periplo, la transformación de un personaje, de una persona en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Cuando mi mundo se cayó, mi mundo como lo conocía se desconfiguró y ahora no hay para dónde hacerse. Es muy interesante ver la reacción de todos estos personajes y sobre todo con todo este gran elenco que son mis compañeros, porque hicieron un trabajo magnífico, ¿no? O sea, en lo personal, yo el trabajo que hice para preparar a mi personaje, tuvimos algunas sesiones de ensayo con los personajes que tenía yo juego, que eran Isra, Ramiro y Jime, y, y tuvimos varias sesiones de ensayo en donde también era una cosa de, no nada más, ¿sabes? Esta cosa de pongámonos de acuerdo de si tú vas para la derecha, yo para la izquierda, sino realmente empatarte con la energía de tu personaje y con la energía del personaje que tienes al frente, ¿no? Eso creo que para mí fue fundamental en la preparación del personaje, porque justo como lo mencionan, ¿no? A veces no hay tiempo y las cosas son así a la carrera y vámonos porque el presupuesto no nos deja tener más días de ensayo o más días de pre, entonces a grabar y hazle como puedas, ¿no? Y aquí un poquito fue eso, la verdad, tristemente no contamos con un presupuesto wow, pero bueno, se hizo lo que se pudo en términos de vamos a preparar y creo que en eso Eduardo puso mucho énfasis en que todo el elenco, todos los actores nos sintiéramos seguros, ¿no? Nos sintiéramos sobre todo en el personaje, en la carne del personaje y en eso nos tomamos yo creo que todos el debido tiempo y creo que es lo que le da un plus a esta historia, a esta peli. Yo creo que la película también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre cómo una conversación, un momento pequeño en nuestra vida que quizás no signifique tanto para nosotros, puede repercutir en la vida de muchas otras personas. Mi proceso fue muy divertido, la verdad yo me la pasé muy bien construyendo este personaje junto con Eduardo. Me basé en una youtuber que conozco personalmente y lo abordé yo desde la forma. Creo que lo más importante para mi personaje fue la voz, desde la voz. Y a partir de eso ya llegó todo lo demás. Y fue un proceso muy, muy divertido porque además pues estaba compartiendo con mi amiga y fue muy, muy ligero. Y creo que además también pues reflexionamos sobre, creo, las clases sociales, cómo discriminamos, cómo existe la discriminación hacia quizás una clase social menor, pero también hacia la clase social alta, y cómo al final el motor de todos los personajes, de todos los seres humanos, posiblemente es el mismo. Y ya. Me silencio. Michelle, ¿quieres contestar esta? La de qué le dirían a las personas sobre qué trata la película para que quieran ir a verla. Va. Pues justo lo que yo pensé con esa pregunta es lo que dijo Jimena, que es cómo repercuten nuestras acciones en los demás. O sea, cómo todos estamos conectados y que algo que para nosotros puede o no tener un gran peso, puede llegar muy lejos el resultado, ¿no? Lo digo porque justo en la historia en la que yo estoy, ambos personajes toman una determinación que repercute por generaciones.
y que hay un guiño muy bonito más adelante que dices, manches, o sea, lo que pasó en ese momento, tantos años después, ahí está y ahí continúa. Y creo que eso está bien padre, porque nos hace reflexionar sobre nuestra permanencia y sobre cómo nuestras, sí, acciones tienen una permanencia en los demás. Y ya, a mi parecer, pues sí, ser más conscientes. O sea, nos invita a ser más conscientes sobre las decisiones que podemos ir tomando. Humberto Vázquez nos pregunta de qué papel juega el cine, el arte en una época tan difícil como la que estamos viviendo. ¿Creen que será difícil llegar a las salas de cine cuando ha bajado el número de espectadores? Pues yo creo que contesto esta pregunta de Humberto, que se liga un poco también con el por qué ir al cine a ver esta película. Creo que el cine y el arte en general buscan ser un reflejo de quiénes somos como cultura, como país, como individuos, y, y muchas veces no logramos, o sea, somos un mundo globalizado, entonces ya no es tan fácil hablar de particularidades, pero algo que me gusta mucho de conversaciones es que creo que sí habla o sea, de algo muy particular de la cultura en la que vivimos como mexicanos, y también toca una serie de temas muy pertinentes el día de hoy que vivimos todos, pero lo hace de una forma muy específica, muy clara, con las historias de todos estos personajes. En cuanto a si será difícil pues lograr que la gente vaya al cine, no lo sé, espero que no. Creo que todos también tenemos ya muchas ganas de empezar pues a salir de este encierro y empezar a tener estas probadas de disfrutes que teníamos antes. Y Jimena mencionaba en otra entrevista algo que me gustó mucho. El círculo no se cierra hasta que el espectador esté presente. Entonces creo que es muy importante también para una película tener la oportunidad pues de salir a la luz, en este caso en salas, no solamente vía plataformas de streaming, también lo hará a su tiempo en diciembre, pero es una experiencia muy específica del cine, salir de casa, ir a la sala y compartir o sea, desde con personas que conoces, tus amigos, tu familia, hasta tener esta experiencia donde no cabe el celular, no caben las interrupciones, uno está ahí solamente poniendo atención a lo que está viendo. Y en cuanto a la pregunta de Alexis, creo que uno de los retos más grandes de preparar a Fernanda y a Latina es, lo mencioné hace... En una entrevista que lo tenía, al ratito hablamos. En cuanto a como tiene un cambio tan fuerte en la historia, lograr encontrar esas diferencias en su forma de ser, o sea, no solo en su cuestión física y forma de hablar, sino también en cómo estaba parada internamente, sin caer pues en clichés ni separarnos de la idea de que es un mismo personaje. Una de las cosas que a mí más me gustan de prepararme como actriz es el trabajo de investigación y sí, investigar acerca de toda esa cultura chola, bueno, la que investigué particularmente es del norte de México y sur de Estados Unidos, y tratar de encontrar qué de esa cultura podía traerle a la Trina y lograr que fuera distinta a Fernanda. Creo que eso es el mayor reto que tuve. Y estar en cine, pues como mencionaba Israel, es uno de los lenguajes que tenemos como actores, y
y es bien interesante explorarlo y saber cómo o sea, empezar a entender cómo, o sea, cómo ser actor es distinto frente a una cámara de cine que una cámara de televisión a estar en escena en teatro. Y pues muy contenta. ¿Alguien más que quiera hablar sobre el papel que juega el cine en estos tiempos? Yo También le quisiera, damos la porque bienvenida a Alberto Estrella, que se acaba de sumar a la conferencia. perdón, pero voy a estar poco tiempo, es que estoy en un curso aquí en Teopanzolco, que con esta pues nueva oportunidad y privilegio de poder empezar un poco a salir con todas las medidas de seguridad, eh, obviamente haciendo la invitación a los medios para que nos apoyen y que la gente sepa que es seguro ir al cine, que se están cumpliendo con todas las medidas de seguridad, esta cuestión del aire, de lavado de determinada forma, esta cuestión de tener todos los aditamentos, de no permitir que la gente entre sin cubrebocas, la sana distancia, todo lo que ya sabemos, y que bueno, pues sin descuidarnos, pero con algo muy importante, saber que debemos aprender a vivir con esto. Y una de las formas en que vamos a aprender a convivir con esto, pues es saber cómo manejarlo. Por lo tanto, yo sí quisiera enfatizar que tenemos una ventaja y una desventaja con esta película. La ventaja grande que tenemos es que pues no hay mucha competencia. Esta competencia, ni modo, lo voy a decir así, pues de películas gringas, esa es la realidad, no hay tantas películas así, por tanto la gente tiene como menos opciones para ver, y una de las buenas opciones que tiene es conversaciones. Esa es nuestra ventaja. Y la otra cuestión es la desventaja que tenemos, el miedo, obviamente, de la gente a salir. Y la otra desventaja, yo diría que es pues el que la gente a lo mejor no se está arriesgando, aunque tengo noticias, apenas yo me enteré del día de ayer, que mucha gente está saliendo al cine. Entonces sabemos de esto de las medidas de seguridad, y quisiera enfatizar algo que es también ventaja, una temática como esta. Hace unos días, platicando con unos amigos acerca de la temática de conversaciones, me decían, pero ¿por qué en esta época, en esta situación, una película tan dolorosa, tan confrontadora, tan difícil, eso, en donde se manejan los antivalores eh, eh, universales, en donde se habla de violencia, en donde se habla de traición, en donde se habla de venganza, en donde se habla del odio, en donde se habla eh, acerca de una condición de fragilidad del ser humano y de cómo nos vamos poniendo capas y capas para ocultarnos como realmente quienes realmente somos. Me dio muchísimo el texto, el guión, cuando me lo entregaron. Me tardé, creo que como una semana en poder, yo sabía que la quería hacer, pero en poder decir qué sentía, qué me había pasado, porque me tocó mucho, mucho, porque son historias, historias muy violentas, y son conversaciones que desafortunadamente tenemos, escuchamos, y que son cercanas, desafortunadamente. Pero les decía de el por qué era tan pertinente una película así en esta época, y es precisamente porque necesitamos nosotros liberar, vaciarnos. En este encierro, en donde hemos tenido que aguantar tantas cosas y hemos contenido tantas cosas, esta película nos da la oportunidad de explorar hacia el otro lado, explorar una visión descarnada, una visión de la sociedad pues que nos está rebasando, y no nada más en México, sino a nivel mundial. Por lo tanto, creo que hablar de esta historia es extrañamente confortador, extrañamente liberador, porque se sube una catarsis durante la película. Al igual que el haber realizado la película, me parece que para todos fue una experiencia muy catártica. Son personajes que llegan al límite.
son personajes que están al borde, son personajes que únicamente necesitan una válvula de escape para poder realizar los actos tan terribles que comete cada uno de ellos. Y bueno, el consuelo es que estamos en el punto en que tal vez a muchos todavía no nos pase eso, entonces hay momentos de reflexión y de confrontación y de decisión, y de decidir no querer este tipo de conversaciones, no permitirlas, sino porque las callemos, sino porque hay otras maneras de tener conversaciones. Una conversación hacia el otro lado, una conversación en donde podemos ser honestos, una conversación en donde podamos hablar con nuestra familia con verdad, que nos molesta, que nos disturba, que queremos, que deseamos, qué podemos hacer, preguntar, etcétera, 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 sin llegar a ser una situación de dar mensajes éticos o morales. No, 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 no. Pero sin una confrontación con el verdadero ser. Yo agradezco muchísimo a esta producción, a este equipo de trabajo de gente joven y que tienen esta visión de un cine diferente, de un cine valiente, de un cine que nos confronta. Perdimos a Alberto. Bueno, chicos, ¿qué creen? ¿Qué les dejó pertenecer a este proyecto? Pues personalmente muchas experiencias, como decía Alberto, es un guión que te toca mucho, que te hace sentir. Uno lee todo el guión algunas veces y luego vas entrando más a tu personaje, ¿no? Pero son muchas emociones positivas, aunque curiosamente son temas un poco profundos y temas que duelen, pero son cosas que al final te dejan, volteas para atrás cuando pasan los meses, los años, y algo aprendiste, algo entendiste, algo te cayó, algo lograste trascender como actor al haber hecho un proyecto como estos, al haber tratado un guión como estos, porque son temas muy, muy verdaderos, muy reales, que de alguna manera nosotros como seres humanos siempre tenemos estas barreras, ¿no?, de defensa, en donde queremos evitar ciertas cosas y no queremos tocar ciertos temas, o entrar psicológicamente a ti a ver qué puedes mejorar como persona, y este tipo de libretos no te permite eso. Al revés, es escarba, encuentra, son como latigazos, ¿no?, de masoquismo, pero como actor son bonitos. Es como un masoquismo que nos da mucha alegría. Y yo creo que eso es algo que se queda ahí impregnado en cada uno de nosotros. Por eso volteamos para atrás y siempre va a ser algo bonito, ¿no?, algo entrenecedor. Yo diría que me dejó conciencia. Eso me dejó este proyecto. Y la oportunidad de desarrollar este personaje, ¿no? Creo que, y que todos los personajes son así, creo que por eso también muchos actores quisimos hacer este proyecto, porque es actoralmente es rico el guión, desde el guión. Yo creo que para mí, como estoy segura que lo fue para mis compañeros, mucho aprendizaje, sobre todo pues en general, de toda la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar, y no solamente con mis compañeros actores que por supuesto que yo admiraba, porque aunque no me había tocado trabajar con ellos, conocía su trabajo, con Pia y con Alberto, con los que me tocó trabajar más,
me llevé mucho de ellos y de su manera de trabajar, de lo dedicados que son, de lo entregados, de lo generosos que fueron ambos como compañeros. Y sé que esto que me sucedió a mí se repitió en todas las historias. Creo que hubo un equipo muy homogéneo y creo que eso se nota en la pantalla, ¿no? Toda hay una unidad en lo que se ve ya en pantalla como resultado final. Y no, como lo decía en un principio, no solamente de ellos como los actores, sino de todo el equipo, de Mariana Cermeño como directora de arte, de Geo Martínez como directora de producción, de Tania que hizo vestuario, y que todas las partes que conformaron este gran engranaje, pues fue muy interesante y muy enriquecedor poder aprender de ellos y de su dedicación y de la manera en la que se entregaron y se comprometieron con el proyecto. Sí, como dice Mafer, el equipo que en todas sus ramas, en todos sus, pues sí, en cada punto, pues, eran muy profesionales, pues muy hermanos, y eso se ve. Y como dice Jimena, los personajes son muy ricos actoralmente, fueron un regalo para trabajar. Y como dice Israel, pues es un texto duro de abordar, duro de trabajar, es confrontante con uno, entonces se vuelve una especie de masoquismo rico que nos ayuda a crecer. Entonces sí, más bien yo sumaría lo que cada quien ha comentado y confirmo que también fue mi experiencia. Bueno, yo quisiera retomar la pregunta de Humberto, ¿por qué la importancia de asistir al cine a ver esta historia en particular en estos tiempos, ¿no? Sí fue Humberto quien preguntó eso. Sí, Humberto Vázquez. Entonces, bueno, creo que remitiéndonos también un poquito a todo lo que han dicho mis compañeros, esta es una serie de historias entrañables que están apelando a una reflexión. O sea, mediante una historia que se te está contando a ti como público, estás entrando en tu mente en una reflexión, en una catarsis o en un punto de quiebre. O sea, no hay manera de que tú vayas al cine y te quedes así como, órale, qué padre la historia, ya me voy a mi casa, ¿no? Esto toca fibras, te mueve por dentro. No hay manera de que no, aunque no hayas estado en ninguna situación parecida a la de los personajes, que lo dudo, pero toca fibras muy profundas. Y hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, es fundamental que nos agarremos del arte. El arte educa, el arte salva. Entonces, nosotros, nuestra tarea como creativos, creadores, actores, periodistas, es seguir fomentando esto, sobre todo hoy en día que la gente tiene miedo de salir de su casa, ¿no? de ir y de enfrentarse al mundo. Y pues nada, ¿no? O sea, simplemente ver las cosas con objetividad y decir, bueno, pues si tengo chance, ya me cuidé toda una semana, tengo chance de ir bien tapadito con mi careta, con mi cubrebocas al cine y me doy el permiso, pero no dejarlo, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría recalcar esa importancia, no dejar de lado el arte, no dejar de lado el presupuesto, ¿no? Las becas, todo esto, porque pareciera que ahorita estamos en un punto históricamente en el que otra cosa es más importante, ¿no? Nuestra prioridad es otra aquí. El arte sería lo último en lo que habría que pensar, pero yo y me sumo creo que a la voz de todos mis compañeros, creadores y creativos, apelar a la educación, al poder que tiene el arte. Entonces, nada, eso. Gracias. Creo que el cine es una necesidad básica del ser humano y esta pandemia nos lo ha demostrado. Y quien no se haya acabado sus series en esta pandemia y sus películas,
que diga lo contrario. Así que vayan a vernos. Vayan a vernos. Yo tuve la oportunidad de ir al cine en agosto. Estrené otra película y les puedo decir que los protocolos de seguridad se están siguiendo. Entonces no corre ningún peligro. Yo no me infecté, yo no me contagié. Entonces, vayan a vernos y apoyemos más que antes. Apoyémonos y apoyemos el producto nacional de todas las áreas, ¿no? No solo del cine. Bueno, vamos a terminar y ¿qué le dirían al público que van a encontrar en conversaciones? Cada uno y también inviten a los medios y los medios que inviten a sus espectadores a que vayan a ver conversaciones. Sí, correcto. Pues como decía Alberto, ustedes ahora sí que nos pueden apoyar. Les pedimos el apoyo para comunicar, ¿no? Que los cines ahora, pues obviamente tienen todos los protocolos, que hay una sana distancia, que tienen filtros de aire y pues es algo que extrañamos. A lo mejor ha pasado tanto tiempo sin ir al cine, que yo que iba una vez a la semana mínimo, que se me ha olvidado, ¿no? Es un poco como que queda atrás y lo recuerdas como algo que pasó. Pero estoy seguro que ahora que regrese, por fin, después de tantos meses, es vida el cine. Estamos acostumbrados de niños, desde chiquitos, es nuestra cultura ir al cine. Y qué mejor que ahora ir en esta época a ver una película mexicana, zafarnos un poquito, salir de todo lo que estamos viendo estos meses, ¿no? Los mismos temas uno tras otro, se repite, es como un loop del virus. Y eso es algo que nos va a distraer, es algo que nos va a tocar y nos va a hacer entender, preguntarnos. Vamos a salir de ahí, y digo vamos, porque estoy seguro que cuando la vea en el cine voy a salir igual entendiendo cosas diferentes, analizando cosas diferentes en mi vida, en mi persona, en el día a día, y creo que eso es algo que es inevitable. Entonces, todos los espectadores que la van a ver saldrán con algo positivo, estoy seguro que la van a recomendar, y ustedes son los primeros que nos pueden apoyar recomendándola. Por mi parte, pues muchas gracias por estar acá, por escucharnos y por apoyarnos. Y bueno, creo que es importante decir que el estreno es el 26 de noviembre, que va a estar exclusivamente en Cinemex y va a estar disponible en las ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y por aparte, también va a estar disponible en plataformas como Apple, Google Play y Filming Latino a partir del 10 de diciembre, en caso de que por alguna razón se la hayan perdido en cine. Y gracias para todos por este pequeño conversatorio. Sí, pues para cerrar, creo que ya mis compañeros dijeron mucho acerca de qué se encuentra en conversaciones, y solo querría destacar que, como menciona Michelle, e Isra, es una historia en la que siempre se encuentra algo más. Y desde el micromundo de nosotros como actores y como equipo, rodando la película, desde el espectador viendo la película hasta nosotros como mundo, o sea, creo que hace mucho hincapié en, como mencionaba Jimena, las repercusiones que tienen nuestras acciones. Entonces somos solo una parte de algo muchísimo más grande, ya sea, dentro de nuestra familia, dentro del el equipo que somos como creadores en este país o como mundo. Entonces, es una película que creo que nos lleva a estar al menos un poquito conscientes de que todo lo que somos tiene una repercusión hacia afuera. Entonces es importante ver qué es lo que queremos, qué es lo que queremos que se comparta de nosotros. Y es una experiencia para el espectador, además, casi interactiva, porque los guionistas hicieron un trabajo increíble en uno va encontrando poco a poco cómo se hilan esas historias y como espectador te vas sorprendiendo. Entonces,
ya se ha mencionado, se van a encontrar entretenidos, se van a encontrar riendo, se van a encontrar llorando, se van a encontrar confrontados. Entonces sí, pues es una dicha que tengamos una película como esta, con esta calidad ahorita en salas. Y nada, pues invitarlos a ir al cine, que es importante que salgamos de casa y vayamos al cine a verla en las salas, y posteriormente repetir en plataformas de streaming. Y pues sí, muchísimas gracias por este tiempo y por sus preguntas, y a mis compañeros. Jimena. Perdón. Tu despedida y cómo invitarías al público a ver conversaciones. Muchas gracias por el espacio. Creo que se van a divertir, van a reflexionar, van a salir un poquito más conscientes, esperemos. Yo creo que sí. Y pues nada, los esperamos en las salas de Cinemex. Pueden entrar al perfil de conversaciones en Instagram y ver ahí exactamente las salas en las que vamos a estar. Y bueno, también nos pueden contactar a nosotros por redes sociales, ahí les estaremos contestando y demás. Muchas gracias. Les agradezco mucho a los actores por haber estado en esta conferencia. A los medios también les agradecemos mucho su apoyo y los invitamos a ver conversaciones este 26 de noviembre en cines. Apoyen al cine mexicano, apoyen al cine bien hecho. Les mando un fuerte abrazo y con esto damos terminada la conferencia. Que tengan excelente día. Gracias a todos. Seguro que no es tu Bye. primera vez. Claro. Y si no es tu primera vez, ¿quién fue el